Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de el diseño suizo o estilo internacional y de las escuelas italianas o el estilo milanés. ¿Sí? Así que bueno, la clase va a estar dividida en dos partes. En principio, bueno, para hablar del diseño suizo o estilo internacional tenemos que repasar algunas de las influencias y el contexto histórico en el que se origina. En principio vamos a hablar entonces de bueno, un movimiento que forma parte obviamente del proyecto moderno y que se da en la instancia de la posguerra. ¿Sí? Esto quiere decir que estamos en un panorama donde Suiza va a recibir muchas influencias de algunos emigrados que habían huido de la Bauhaus. Es importante aclarar siempre que muchos de los procesos de la primera mitad del siglo que se van a ver interrumpidos en el resto de los países de Europa, en Suiza van a tener una continuidad porque Suiza se mantiene en una posición neutral, tanto en la Primera Guerra como en la Segunda, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir notando que muchos de estos condicionantes del contexto tienen que ver con esas continuidades, ¿no? Hablaremos entonces, en principio, de una migración de muchos profesores que en sus propios países eran perseguidos hacia Suiza, entre ellos los profesores que formaron parte eh, de la Bauhaus, ¿no? Bueno, Suiza se convierte entonces en el refugio para las ideas racionalistas del diseño y el arte, muchas de estas que ya habían empezado en Holanda, en Hungría, en Alemania y en Rusia, se siguen desarrollando sin ningún tipo de impedimento en Suiza. El país entonces se transforma en la sede de todos los desarrollos posteriores a la nueva tipografía, ¿no? A esta nueva manera de hacer diseño gráfico que propone la modernidad. En Suiza, entonces, este proceso, que fue la nueva tipografía de los años 20, no se va a ver interrumpida abruptamente por el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, sino que va a seguir evolucionando, se va a seguir pensando y van a poder seguir trabajando en ella sin los devenires que tuvieron el resto de los países. En la posguerra tenemos entonces el desarrollo de corrientes de arte y diseño continuadoras de las experiencias de la Bauhaus, una evolución de la nueva tipografía, en lo que va a ser el estilo tipográfico internacional, y una conjunción del arte concreto con el racionalismo en el diseño. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado un poquitito cuando vimos el movimiento de Stiegel o el neoplasticismo, alrededor de, bueno, de este movimiento que era el arte concreto, que era como una tercera vertiente, ¿no? Entre lo que habíamos visto como arte figurativo, arte abstracto, que si bien estaba más geometrizado y despojado de ornamentación, seguía teniendo cierta dependencia con el universo de lo real, y aparecía entonces esta tercera categoría, ¿no? Lo vimos también con el texto de Elio Piñón de el arte concreto, ¿no? Y este arte concreto que en realidad no hace alusión a ningún hecho de la realidad, ¿sí? No es un significante de otra cosa existente, sino que forma parte de un sistema de relaciones propios de la obra y generan también como mucho insumo para lo que después va a ser la caja de herramientas que vamos a tener los diseñadores gráficos a la hora de estudiar lo que tiene que ver con las paletas cromáticas, las composiciones visuales, las tensiones, las direccionalidades, el dinamismo en la puesta en páginas. Y todo esto es lo que va a trabajar el arte concreto en el universo de las artes plásticas, pero que va a ser trasladable, equiparable al trabajo que se hace en el mismo periodo en lo que tiene que ver con la gráfica comercial y lo que después vamos a llamar diseño gráfico. ¿Sí? Los suizos entonces van a seguir trabajando, realizando investigación metodológica en dos escuelas de artes y oficios, una va a ser la de la ciudad de Basilea y la otra la de la ciudad de Zurich. Esos son los dos grandes centros educativos que va a tener la escuela suiza en relación a la formación de, de recursos, ¿no? En el propio territorio. Y bueno, Suiza proyecta su influencia a Europa, sobre todo a Alemania y al proyecto de escuela de Ulm, que nosotros ya vimos. Vimos también que la escuela de Ulm tal vez se enfocaba un poquitito más en arquitectura y diseño industrial. Lo que vamos a notar en este caso entonces es que las escuelas suizas se van a dedicar casi exclusivamente al trabajo de las disciplinas de comunicación visual, ¿no? Las más propias del diseño gráfico. Y también en el mundo, ¿no? Vamos a hablar entonces de un estilo internacional o de una helvetización, porque ese trabajo que se hace desde la década del 30 y más o menos hasta la década del 60 en Suiza va a tener una relevancia a nivel internacional inusitada y va a terminar influyendo alrededor de industrias de lo más diversas. Vemos entonces un primer antecedente que tiene que ver con la publicación de
la nueva tipografía de Ian Sheeholt. Ahí está mal la fecha, porque la nueva tipografía se publicó en el año 1938, ¿sí? 1928, perdón. Así que bueno, ahí tienen una influencia que es la influencia de la nueva tipografía. Después podemos ver algunos artistas locales como Herbert Matter. Herbert Matter es un artista que, bueno, empieza a trabajar muy tempranamente en Suiza para algunas industrias que son fuertes dentro de ese país. Una de ellas es el turismo, ¿sí? El turismo internacional. Suiza, bueno, por los Alpes, era un lugar muy valorado por diferentes turistas de todo el mundo que querían ir a realizar deportes de invierno, ¿no? Como se puede ver en estos carteles. Vemos acá entonces ya una influencia de los movimientos de vanguardia de Centro Europa, pero también mucha influencia del movimiento Art Deco que se estaba sucediendo en Francia, ¿recuerdan? También para las décadas del 20 y del 30, en la cartelería que lleva adelante Herbert Matter. ¿Qué influencias podemos ver en la cartelería de Herbert Matter? Bueno, es una cartelería que sigue siendo figurativa. En cuanto al orden de la tipografía, pueden ver que esta tiene cierta inclinación. Eso dentro de lo que es el movimiento de la nueva tipografía y la gráfica suiza va a ser leído como una página que lo que hace es estar dinamizada y generar cierto movimiento visual. Hay un uso muy mesurado y controlado de lo que son las paletas cromáticas que van a aparecer. En el caso de estos dos afiches, puntualmente haciendo alusión a los colores de la bandera de Suiza, también en relación al simbolismo, como el escudo propio del país, ¿sí? Y composiciones visuales que incorporan fotografías o ilustraciones hiperrealistas en una estrategia de armar un montaje, ¿no? Un montaje visual que lo que haga es entonces mostrar todo este movimiento de los deportes de invierno, de la situación de ocio en este país, ¿sí? Así que bueno, interesante ver cómo el trabajo que viene haciendo ya desde la década del 30 Herbert Matter, perdón, va a influir en lo que va a ser la personalidad o la identidad propia de estas escuelas que son las de la gráfica suiza. Bueno, otra influencia, como ya hemos conversado en el punto inicial, tiene que ver con el arte concreto. Acá tenemos entonces una pieza propia de Max Bill, primer director de la Escuela Superior de la Forma de Ulm en Alemania, que también es uno de los grandes escultores del movimiento de arte concreto a nivel internacional. Así que bueno, ahí se puede ver entonces un poco cuáles eran las características de las obras que formaban parte de este movimiento, que también influyeron en la gráfica suiza. Acá otro ejemplo de arte concreto, pero en este caso un trabajo en lo espacial. Tenemos entonces estos dos grandes centros de las artes y oficios, que van a ser Zurich y Basilea, donde se van a desarrollar las dos principales escuelas suizas. De Basilea podemos decir entonces que la escuela va a estar dirigida por Emil Ruder, y bueno, acá ya aparece una de las primeras características del movimiento en este listado que dice, bueno, partidario del diseño global sistémico. El diseño suizo es un diseño que, al igual que el de la escuela de Ulm, va a tener la intención de contarse como un diseño internacional, atemporal y sistémico, ¿sí? Esto quiere decir que ellos van a tratar de desarrollar un método, ¿sí? Un método reproducible y herramientas de ordenamiento visual que permitan encarar el diseño de una manera ordenada y en relación a otros factores y recursos, de modo que puedan constituir un sistema, ¿sí? Sistemas visuales complejos. Ellos le van a llamar programas a los sistemas, ¿sí? Y bueno, y por medio de estos programas van a poder ir ordenando las soluciones que proponen para los problemas de comunicación visual. Y lo que aparece después es el uso de la retícula, ¿no? Como se puede ver ahí. La retícula va a ser la base del sistema de ordenamiento de la comunicación visual que proponen las escuelas suizas, ¿sí? Esto quiere decir que ellos van a utilizar entonces para el ordenamiento de las piezas editoriales y gráficas en general una grilla invisible, ¿sí? Una grilla matemática que se puede calcular y que se va a calcular según los requerimientos, el tamaño del soporte, y esta grilla nos va a servir para ir colocando sobre ella como si fuese una estructura arquitectónica que uno después empieza a ornamentar, le empieza a agregar revestimientos o elementos por encima. Lo van a entender de la misma manera para lo que es la comunicación visual. Entonces ellos van a entender que uno no ordena caprichosamente los elementos en la página, sino que en esta puesta en página hay una grilla que uno puede trazar, pero que en la pieza final va a ser invisible y que va a ser la ordenadora de estos elementos, ¿sí? Esa es la manera en la que ellos tienen para ver de alguna manera
la aplicación de este diseño científico. Y bueno, entonces la grilla o el sistema de retículas, también les van a llamar, va a ser una de las principales características del modelo de diseño gráfico suizo. Y bueno, van a publicar muchos manuales que tienen que ver con el diseño de tipografía y de puesta en página y diseño editorial, que es en lo que ellos se van a especializar. Otro referente muy importante de la Escuela de Basilea va a ser Armin Hoffman, ¿sí? Que va a trabajar sobre la relación entre los elementos contrastantes y también va a publicar un manual para la aplicación de este nuevo diseño gráfico, que es el estilo internacional del diseño gráfico. Luego va a haber otra escuela que se va a dar en la ciudad de Zurich, ¿sí? Que es una de las ciudades más importantes de Suiza. La escuela va a estar representada por diseñadores como Carlo Vivarelli, Richard Paulos y sobre todo Joseph Müller-Brockmann va a ser el mayor referente si él es que va a publicar el libro más famoso alrededor de las retículas, que se va a llamar Sistemas de Retículas, ¿sí? Entonces, bueno, como pueden ver ahí en este punteo, van a ver que ellos hablan de una expresión gráfica absoluta y universal, una presentación objetiva e impersonal, ¿sí? La objetividad es uno de los ejes centrales de la evolución de este proyecto moderno que se ve de manifiesto en el diseño gráfico suizo. Y bueno, particularmente Müller-Brockmann, al igual que Armin Hoffman de la Escuela de Basilea, van a ser dos de los grandes referentes que van a terminar influyendo en la divulgación de las ideas de la escuela suiza en el diseño gráfico internacional, sobre todo en los Estados Unidos, pero también lugares muy lejanos como la India o Japón, es donde van a empezar a permear este nuevo sistema de ideas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos un poco las teorías propias de Siegfried Odermatt, el cromatismo simple, el uso de un solo color. Ellos van no solo a acudir a la reducción del ornamento, como ya veíamos viendo que sucedía en todo el proyecto moderno, sino también a una drástica reducción de la cantidad de tipografías que se utilizan en una página y a la utilización de paletas de colores demasiado amplias. Van a estar en contra totalmente de la amplitud de la paleta de color y van a elegir elementos muy concretos y muy reducidos para llevar adelante sus propuestas, ¿sí? Así que bueno, esas son algunas de las ideas que podemos empezar a ver a partir del conocimiento de las dos escuelas. Vemos acá un cartel entonces llevado adelante por el director de la Escuela de Basilea, Emil Ruder. Emil Ruder entonces va a hacer este cartel para una exposición que es una exposición sobre la buena forma. Y recordarán que en la clase de Ulm charlamos sobre cómo muchos referentes del periodo, como por ejemplo Max Gill, empiezan a realizar exposiciones para concientizar a la gente alrededor de este concepto que era el del buen diseño o la buena forma. Bueno, Die Gute Form, entonces, es un cartel que va a promocionar una de esas exposiciones y aparece graficado entonces en dos dimensiones, la visual de una escultura, ¿sí? Una escultura que responde a la buena forma, y van a ver una tipografía que es una tipografía sans serif, una tipografía grotesca, ¿sí? Una tipografía muy reducida en su expresión, y también van a ver un cartel que es un cartel que está orientado sobre todo a la información más que a la persuasión, ¿sí? Acá vamos a ver una clara diferencia entre las propuestas que nosotros veíamos, por ejemplo, en la publicidad de los Estados Unidos y la que vemos en Ulm o en las escuelas suizas, ¿sí? Es una comunicación centrada en la información y todos los elementos que forman parte de la pieza gráfica cumplen una función en particular, ¿sí? No hay elementos decorativos extra, no hay un abuso de misceláneas, ni de fotografías, ni de ilustraciones, sino que únicamente todo elemento cumple una función y a lo que aporta de alguna manera es a equilibrar ese campo visual. Ustedes pueden ver ahora entonces como el equilibrio entre este dibujo plano que hay arriba y la tipografía que hay debajo generan una armonía, ¿no? En esa composición en página. Entonces, de alguna manera va a ser una mirada muy arquitectónica la que ellos tienen alrededor de lo que es el diseño de comunicación visual y muy económica en cuanto a la cantidad de recursos que van a aparecer, ¿no? Acá vemos otras dos propuestas, en este caso llevadas adelante por el diseñador Armin Hoffman. Una es otro cartel para una exposición de la buena forma. En este caso sí podemos ver una grilla que se empieza a hacer evidente a partir de los calados que empiezan a aparecer. Esos calados en negro que lo que hacen es evidenciar la presencia de una grilla que es la que ordena esa tipografía, que ya de por sí es bastante geométrica también, ¿no? Esos calados de alguna manera terminan de reconstruir en esta propuesta modular el título de la exposición, ¿no? Que es la buena forma, y debajo están las coordenadas de donde uno puede encontrarse con la exposición, en qué área la puede visitar, etcétera, etcétera.
En el cartel de la derecha es uno de los carteles más icónicos en referencia al movimiento del diseño suizo. Vemos un cartel realizado para un teatro, eh, para un ballet que se llama Giselle, donde de nuevo se utiliza el mismo recurso gráfico, ¿no? De la tipografía grotesca, sans serif, encalado con respecto al fondo, y una fotografía que es una fotografía objetiva, ¿sí? Que va a ser el principal medio ilustrativo que van a utilizar los artistas de las escuelas suizas. No van a utilizar en general demasiados dibujos, en general van a utilizar muchísimo más lo que son los diferentes tipos de fotografía, como se puede ver en este caso, ¿sí? Vamos a ver entonces que van a participar con ampliación de ciertos campos visuales, recortes, algunos planos detalles, fotografías, van a trabajar con medios tonos, ¿sí? Van a trabajar con formas geométricas vectoriales. Eh, Esta va a ser un poco la variante que ellos van a introducir a la gráfica suiza. Eh, Va a ser muy sutil y bueno, también va a estar, como les decía, muy controlada la cuestión del color, ¿no? Pero bueno, evidentemente, a pesar de utilizar elementos tan duros y tan reducidos, sí logran un dinamismo visual en la propuesta. Vemos acá algunas gráficas de Max Bill. Una es la tapa de un libro que publica Johannes Itten. Johannes Itten ustedes ya lo conocen porque es uno de los profesores del curso inicial de Bauhaus y también dio algunos cursos en la Escuela Superior de la Forma de Ulm. Max Bill también Johannes Itten también va a trabajar en las escuelas suizas durante un tiempo y en este caso publica un libro. ¿Se acuerdan que era un experto en teoría del color? Este libro se llama El color. En este caso la tapa está desarrollada por Max Bill en su rol de diseñador gráfico, así como también el cartel de la arquitectura de los Estados Unidos, donde utiliza también esta lógica modular y haciendo alusión también a la planta de los edificios modernos, de los rascacielos americanos, construyendo una especie de vista cenital de una ciudad y una paleta reducida de colores que están calados sobre unos medios tonos, ¿sí? Y de nuevo, ven la cantidad de información que tiene la tipografía, es muy poca, ¿sí? Es muy escueta. El museo donde se puede encontrar, dónde está ubicado, las fechas en las que se va a dar la exposición y el nombre de la misma no tiene mucha más información que eso, ¿sí? Acá vemos alguna otra gráfica donde hay un montaje fotográfico, ¿sí? Una de las experimentaciones propias que habían surgido de la vanguardia. Acá ven cómo el trabajo de la nueva tipografía sigue avanzando y se sigue utilizando y desarrollando en las escuelas suizas. Lo que ven con esa mano extendida y un par de vehículos es una publicidad para una compañía de seguros, ¿sí? Y la otra es cartel para una feria rural en la ciudad de San Galén, ¿no? Efectivamente, entonces, con este perfil de esta vaca que lo que hace es generar una serie de líneas visuales, es una cruz que está corrida del lugar y a partir de eso entonces se ordena el campo visual. Esta es una serie de lo mejor que hay en el diseño suizo, que fue llevada adelante por el diseñador Joseph Müller-Brockmann, y esta serie de carteles se llaman Música Viva. Música Viva es una serie de carteles que Müller-Brockmann desarrolla para un teatro, y es muy interesante porque, bueno, en esta idea de seguir avanzando con algunas experiencias de la vanguardia, la escuela suiza va a trabajar mucho el concepto de la sinestesia, ¿sí? La sinestesia es un concepto que permite tratar de representar de alguna manera sensaciones que uno adquiere por medio de un sentido, pero expresándolas por medio de otro sentido diferente, ¿sí? Esto sería algo así como poder ver el sonido, lo que hace Müller-Brockmann con la serie Música Viva. Lo que va a tratar de hacer entonces él es de realizar como una especie de traducción de lo que él considera los factores centrales de la música, de los artistas que está representando, y hacer una propuesta gráfica que de alguna manera aporta el reconocimiento de este artista, ¿sí? Entonces, bueno, muy interesante el trabajo que hace porque, bueno, según el movimiento de algunos instrumentos musicales o del tipo de dureza, velocidad del sonido, realiza una propuesta visual en términos de esta sinestesia, ¿no? Y vemos cómo el sistema no se constituye a partir de las paletas de colores estrictamente, sino que se hace por medio de la utilización de ciertas formas geométricas, de la orientación de esta puesta en página y de la tipografía, que también es una constante que aparece a lo largo de toda la serie de carteles, ¿sí?
Aquí vemos entonces cómo otros trabajos que Müller-Brockman viene haciendo para los teatros marcan cuál es la agenda de obras que van a estar presentes en esos teatros. Y de nuevo, se puede ver acá claramente que no hay una ambición por ilustrar ni agregar elementos ornamentales, sino que la idea principal y la búsqueda principal tiene que ver con el orden y con una información que llegue de la manera lo más clara posible a quien tiene que hacer uso de ella, ¿no? Bueno, otro cartel muy famoso de este diseñador Müller-Brockman tiene que ver con la contaminación sonora, ¿sí? Y de nuevo vemos cómo vuelve a aparecer esta cruz, ¿no? Que genera por medio de la tipografía en combinación con la fotografía objetiva. Este es el libro que les comentaba, que fue traducido a muchos idiomas a nivel internacional, que es Sistemas de Retículas, un manual para diseñadores gráficos. Y bueno, este señor que ven acá es Joseph Müller-Brockman dando una de sus conferencias a nivel internacional, difundiendo las ideas propias de las escuelas suizas. Y esto que ven acá es la revista Neue Grafik, así como la Bauhaus va a tener su revista, y los movimientos de vanguardia también tenían sus manifiestos y sus revistas. La escuela suiza va a hacer lo propio, va a ser una revista que se va a publicar en 3 idiomas, que son el alemán, el inglés y el francés. Se va a distribuir a nivel internacional, y de alguna manera la revista también va a dar cuenta de las características de este diseño suizo, ¿sí? La revista va a estar editada por Hans Neuburg, Carlo Vivarelli, Richard Paul Loss y Joseph Müller-Brockman. Y lo interesante de la revista, como vimos hace un momento con la revista de Hull, y tienen bastantes puntos en común, es el formato y también la utilización de la grilla que esta revista tiene para ordenar toda esa información, ¿no? O sea, vemos el título entonces con esta tipografía grotesca y sans serif, y una grilla a 4 columnas, marcando, bueno, las tapas, los diferentes números de la revista, ¿sí? Sin ilustraciones casi, y aquí los editores de la misma. Aquí vemos los interiores. Esto que están viendo acá es obra plástica de Joseph Albers, ¿sí? Bueno, tiene que ver muchísimo también con la experimentación con el color. Y también se pueden ver trabajos de diseño gráfico que estas escuelas suizas iban llevando adelante con diferentes industrias que son muy importantes en Suiza, ¿sí? Las industrias importantes en este país, sobre todo, van a ser bueno, ahí se puede ver una especie de circuito de relojería, ¿no? Bueno, ¿sabes? Los relojes suizos son reconocidos a nivel internacional, también una industria alimenticia de muy alto nivel, muy reconocida, y sobre todo las industrias que tienen que ver con lo químico, ¿sí? Lo farmacéutico, lo ligado a los medicamentos es lo que los suizos van a explotar a nivel internacional, y esa industria es el vehículo a partir del cual los lineamientos propios de las escuelas suizas van a llegar a los diferentes lugares del mundo, ¿sí? A partir de estas cajas de medicamentos. Es fácil darse cuenta porque básicamente un medicamento es un insumo que uno utiliza y que no debería haber lugar al error, a la confusión ni al entretenimiento al encontrarse uno con una caja de medicamentos, ¿no? Esta debería tener la información clara, no debería prestarse a ningún tipo de confusión, debería reducir el tiempo en la lectura, ¿sí? Es un tipo de diseño que requiere de eficiencia y funcionalidad y objetividad, que son los principios propios de la escuela suiza. Entonces es una industria que de alguna manera va a abrazar los lineamientos de la nueva tipografía que la escuela suiza continuó, y que se va a convertir en la industria embajadora de estas nuevas ideas alrededor del diseño gráfico, que en las décadas del 50 y 60 se aplicaron a muchas cosas, ¿no? Digamos, no es que solamente los medicamentos venían con tipografías helvéticas y sin ningún tipo de decoración y con colores que aportasen cierta información y con este ordenamiento visual, sino que esto se trasladaba en los 50 y los 60 a los productos más cotidianos que ustedes puedan imaginar, ¿no? Publicidades de automóviles, publicidades de electrodomésticos, todos estos productos habían adoptado también la estética propia del estilo internacional, ¿sí? Pero bueno, sí podemos ver que el estilo internacional se posiciona mejor y se sigue utilizando hoy en todo lo que tiene que ver con señalética de tránsito, señalética de espacios donde circulan individuos de diferentes nacionalidades,
como pueden ser los aeropuertos, ¿sí? En señalética de urbanización de las ciudades, en envases de medicamentos o de diferentes tipos de maquillaje se sigue utilizando, ¿sí? En embalajes de insumos para la producción, en todo ese tipo de industrias se sigue utilizando entonces el estilo internacional porque efectivamente resulta muy eficiente y ordenador. Y bueno, la gráfica comercial, por otro lado, fue siguiendo caminos diferentes, por lo cual en algún momento toda esta propuesta que fue tan pujante en los años 60 se terminó abandonando en la mayoría de las industrias y permaneció en otras, ¿no? Ahí se ve entonces la aparición de ciertas grúas también, ¿no? Y cuentan una campaña de desarrollo de identidad en relación a eso. Bueno, diferentes medicamentos, ¿no? Antigripales, ese tipo de cosas. Aquí lo que pueden ver entonces es el tipo de logotipos que se popularizan sobre todo en la década del 60, ¿no? Y que tienen que ver con esta idea común al arte concreto, ¿no? La utilización de módulos, la utilización de un rasgo de línea constante, la utilización de una geometrización perfecta de esta forma, la utilización de los calados, la utilización de un diseño gráfico que hable de la objetividad, pero que no presente ningún tipo de rasgos ni ningún tipo de gesto. Es algo muy característico también de todo el sistema de logotipos que se inician con la escuela suiza y que se van a seguir trabajando en estos mismos términos más o menos hasta la década del 80. Esta va a ser la estética que van a utilizar como las grandes corporaciones a la hora de hablar de marcas gráficas. Bueno, aquí vemos otros trabajos. Ven cómo a pesar de ser una grilla de 4 columnas tan estrictas, la página se ve muy dinámica, ¿no? En la interacción con panes de texto y fotografías. Acá se publica el proyecto Música Viva de Miller Brownman en la misma revista. Y bueno, hablar puntualmente de dos grandes tipografías que se desarrollan a la luz de las escuelas suizas. La primera va a ser la tipografía helvética de 1957, que la desarrolla el diseñador Max Midinger. Esto es muy interesante porque lo que hace de alguna manera es hacer una curaduría de una tipografía que existía antes, que se llamaba Accident Grotesque. La Accident Grotesque existía desde fines del siglo XIX y era una tipografía que había sido utilizada y reutilizada y rediseñada varias veces. Tengan en cuenta ustedes que en este momento todavía se imprime por medio de tipografías de plomo, ¿sí? Entonces había muchos fabricantes de tipografías grotescas que en el paso de copiar una tipografía o de reproducirla terminaban modificándola y había muchas familias de Accident Grotesque dando vueltas con diferentes variantes, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace Max Midinger es estudiar los diseños originales de esta tipografía y junto a la fundidora Haas termina de sistematizar a partir de sus hallazgos cómo debería ser esta tipografía en términos suizos y diseña la helvética. La helvética inicialmente se iba a llamar Helvetia, ¿sí? Helvetia es el nombre en latín de Suiza, y le agregan la C helvética para lograr un nombre propio, ¿sí? Que tuviese una identidad y que no quedase ligada a la denominación propia del país que figuraba hasta en la misma moneda de este estado, ¿sí? Entonces, bueno, como podemos ver, la helvética representa de alguna manera todos los principios del diseño suizo eh, que entendía Max Midinger que debían acompañar a esta nueva forma, ¿no? Y otra tipografía muy importante la desarrolla el diseñador gráfico y tipógrafo Adrian Frutiger suizo. Lo que va a hacer es una tipografía que va a tener 21 pesos, ¿sí? 21 variables, como pueden ver en las rojas, que son variables extendidas de la tipografía, o en las verdes, que son las versiones condensadas. La tipografía Universe lo que permitía es, a partir de una sola compra de una familia tipográfica de plomo, el imprentero tenía la posibilidad de generar una variable muy amplia de resoluciones en cuanto a la amplitud del espacio o a la limitación del mismo a partir de todas estas diferentes 21 variables que ofrecía la tipografía, ¿sí? Así que bueno, fue un gran aporte de Frutiger empezar a pensar la tipografía en estos términos y de alguna manera lo que hizo fue respaldar esta propuesta del diseño suizo de que no hace falta utilizar 5 tipografías en una misma puesta en página, sino con las variables suficientemente amplias podemos llevar adelante nuestra propuesta gráfica, ¿sí?
Acá les traje alguna imagen donde pueden ver entonces cómo funcionaba este diseño suizo en términos masivos. Aquí un cartel en la estación de ferrocarril de Zurich en el año 1958. Sí, es un anuncio para una empresa de cigarrillos, ¿no? Fíjense qué diferente si lo comparan con lo que ustedes ya conocen de la gráfica de los Estados Unidos para vender cigarrillos, ¿no? Es un mundo totalmente diferente, una propuesta totalmente eh, en las antípodas de lo que propone el diseño persuasivo norteamericano. Y aquí lo que pueden ver entonces es una serie de envases que se realizan para la empresa Geigy. Geigy es un laboratorio, ¿sí? Que ahora pertenece a Novartis, en la actualidad lo ha absorbido otro laboratorio que se llama Novartis, y vemos entonces cómo este diseño gráfico no era para nada aburrido, sino que cuando incluía esta dinámica entre imagen gráfica y tipografía, generaba este tipo de propuestas que eran muy intuitivas, ¿no? Pensemos nosotros que no sabemos alemán, podemos ver efectivamente e imaginarnos cuál es la función del medicamento que contiene este envase, ¿sí? Aquí lo que se puede ver es una familia de productos de Geigy, donde se ve, por supuesto, una sola tipografía y una paleta reducida de colores que lo que hacen es establecer un sistema entre los diferentes componentes. Y aquí lo que les traje es un trabajo de Fred Troller para Geigy de 1966, que trata entonces de una serie de medicamentos con todos los elementos que los componen. Estas son las cajas, estos son los prospectos, ¿no? Piensen cómo son los prospectos ahora cuando uno recibe un prospecto de medicamento. Bueno, en este caso aparecía como esta especie de carpetita de archivero contando las particularidades sobre los contenidos de estos medicamentos, su aplicación, sus efectos adversos. Y aquí vemos entonces la propuesta de apertura de esa caja, que se abría como una especie de caja de fósforos, ¿sí? Donde podemos ver entonces el prospecto, el medicamento en sí mismo, los diferentes niveles de información que figuran y el componedor final, que es esa tapa ilustrada con un lateral con la información técnica. Aquí otro medicamento que de nuevo, a pesar de no saber qué significa esto, vemos una especie de sintetización geométrica de lo que es un corazón y la denominación del oxígeno, ¿no? En la tabla periódica. Entonces, bueno, podemos ver que seguramente es un medicamento que tenga que ver con alguna aplicación relacionada a lo cardiovascular, el color también hace alusión a eso, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo desde la síntesis y de la visualidad se alude a lo que vamos a encontrar en el contenido de ese envase y de ese paquete. Bueno, Neocid parecería ser un insecticida de hormigas, ¿no? Hilgafen, algo relacionado a los riñones. Ven cómo a pesar de tener una selección muy escueta de elementos, se logra una pieza que es dinámica e interesante en términos visuales, ¿sí? Bueno, pueden seguir buscando y ver mucho más de lo que es la gráfica suiza para el diseño del sector químico en Alemania y en Suiza. Yo decidí traerles también a un referente que me parece que tiene algunas citas interesantes alrededor del trabajo que ellos hacen. Máximo Vignelli va a ser uno de los grandes referentes del diseño suizo y lo que él va a decir es, nos gusta el diseño que sea visualmente poderoso, intelectualmente elegante y sobre todo eterno, ¿no? Hablando de esta cuestión de la atemporalidad. Y dice, si lo haces bien, perdurará para siempre, ¿no? La idea de ellos era trabajar por medio de la limpieza, la legibilidad y la objetividad, y que su trabajo no tuviese que ser revisado y reeditado constantemente, sino que fuesen logos que funcionasen durante muchos años sin ningún tipo de modificación a partir de lo estricto de la construcción de su sistema, ¿sí? Para continuar, lo que vamos a hablar entonces es de cómo deviene el diseño italiano en la posguerra, en esto que vamos a llamar el estilo milanés o el diseño italiano. En el contexto italiano hay algunos cambios o hay algunas diferencias en relación al diseño suizo. Vamos a hablar entonces de que Italia finaliza la Segunda Guerra Mundial con grandes pérdidas materiales porque tuvo muchos bombardeos, pero no tantas pérdidas en vidas humanas. El fascismo de Benito Mussolini es derrotado y eliminado y se establece una república parlamentaria. La foto que ustedes ven a la derecha es Benito Mussolini, el que está en el medio, uno de sus secretarios y su esposa, que mientras intentaban huir de Italia después de ser derrocado el régimen, son
fusilados y colgados en una plaza pública para demostrar de esta manera que el régimen fascista ha caído, ¿sí? Así de drástica es la exposición del cuerpo de Mussolini en una plaza pública, ajusticiado por su propio pueblo, lo cual marca el fin del fascismo y, bueno, mucho apoyo de los Estados Unidos en términos económicos para evitar que Italia devenga en una república comunista, puesto que muchos de los que formaban parte de la resistencia italiana en contra de Mussolini tenían filiaciones comunistas y anarquistas también, ¿sí? Entonces, es uno de los países que se ve financiado por el Plan Marshall de 1947 para frenar esta influencia comunista. La industria de Italia, como vimos cuando vimos Alemania, se localiza en el norte del país y, bueno, se recupera rápidamente apelando a estos créditos y una mano de obra barata procedente del sur, ¿sí? Lo que quiere decir es que el norte de Italia es más rico que el sur, es la zona donde se concentran las industrias, y el sur de Italia predomina una economía que tiene más que ver con la producción rural, ¿sí? Entonces, en general, la gente del sur de Italia va a buscar oportunidades al norte y, bueno, eso hace que haya competencia por los salarios de la parte industrial de Europa y mano de obra barata del sur. Hay una recuperación de las grandes industrias italianas como Olivetti, Fiat, Rai, Pirelli, Feltrinelli, que es una editorial, y Agip. Eh, y, bueno, se va a generar un revival de la publicidad gráfica. Tenemos otros antecedentes globales que también van a tener cierta arcabida en Europa. Algunas son las influencias de la Bauhaus, ¿sí? Muchos de los que migran de Bauhaus van a ir a Italia y van a terminar de alguna manera influenciando también el diseño industrial y gráfico local, el arte concreto, igual que las escuelas suizas, el movimiento de la nueva tipografía y el de la fotografía objetiva. Y en la posguerra, bueno, va a ser muy importante sobre todo la influencia de la escuela suiza y la escuela de Ulm. Los italianos van a estar muy atentos a los desarrollos de estas dos escuelas y van a tomar algunas influencias, pero no van a llevar adelante la aplicación de el diseño suizo y alemán al pie de la letra, sino que le van a agregar sus propias ideas y van a crear una vertiente propia del diseño mid-century que no es tan dogmática ni tan estricta como las del diseño alemán y suizo, ¿sí? Entonces, bueno, en Italia vamos a tener algunos diseñadores que son emigrados, ¿no? Y en general van a influir mucho en, en la primera generación de diseñadores italianos también, ¿sí? Bueno, como italianos tenemos a Antonio Bolleri, como inmigrantes tenemos a Santi Javinsky, a Imre Reiner, a Carlo Vivarelli y a Max Huber, que son todos rusos, menos Bolleri. Y después va a haber unos italianos que, igual que en Estados Unidos, donde vimos una primera generación de diseñadores nacidos en Estados Unidos, influidos con la vanguardia, este va a ser el caso de los diseñadores italianos, como Franco Grignani, Giovanni Pintori, Aldo Novarese, Bruno Munari, Máximo Vignelli y Guy Bonsiepe. Guy Bonsiepe, que ya venía igual de la escuela de Ulm, bueno, y Máximo Vignelli, que ya venía de las escuelas suizas. Entonces, lo que podemos ver acá es que va a haber diseñadores propios de Italia que en mayor o menor medida van a estar influidos por el trabajo que ya se venía haciendo en Suiza y Alemania. Y, bueno, muchos diseñadores extranjeros como Bob Norda, Walter Balmer, Albert Steiner o Tomás Maldonado, que, como yo les contaba, luego de la experiencia propia de la escuela de Ulm, se va a ir a vivir a Italia y va a continuar su carrera desde ese país. Algo muy interesante del diseño italiano es que siempre se va a entender en una relación para con la industria local, ¿sí? Es un diseño que no se va a ver únicamente desarrollado en términos artísticos o de pequeños emprendimientos, sino que ellos lo que quieren es desarrollar propuestas que se apliquen en la gran industria italiana, ¿sí? La industria italiana que tiene que ver con la industria editorial, la industria de la construcción, la industria automotriz, la industria de la moda, todas esas son las grandes industrias italianas. Bueno, el diseño del mobiliario y equipamiento, todo lo que tiene que ver con diseño, Italia también siempre es punta de lanza. Y ellos lo que van a desarrollar también muy tempranamente es la incorporación de perfiles de diseñadores industriales y gráficos y también arquitectos como parte del personal permanente de la empresa, ¿sí? En principio lo que va a pasar, como en la mayoría de los países, es que se van a constituir algunos estudios de diseño que van a brindar servicios externos a la compañía. Esto significa que estos estudios eran contratados por proyecto y asesoraban a las empresas italianas en relación a alguna problemática en particular, ¿sí? Como el diseño de algún automóvil o el diseño de una máquina de escribir. Lo que fue pasando gradualmente con el diseño italiano
es que esto que antes era una situación temporal, estacional, va a empezar a convertirse en una mecánica muy propia de este país, que es contratar diseñadores y que estos armen un departamento de diseño adentro de la empresa. Entonces ya no tener únicamente perfiles externos a los que se los va a buscar de manera estacional, sino un diseñador o varios diseñadores que van a formar parte del plantel de la empresa, así como formarán parte de los ingenieros, los economistas, los contadores, los abogados. Bueno, diseñadores también entonces adentro de la empresa, pensando mejor las problemáticas que condicionan a esa producción, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vemos acá es el primer catálogo de uno de los primeros estudios italianos que surge en el año 1933, que se llama el estudio Boggeri, ¿sí? Boggeri es un estudio que va a asesorar a grandes empresas italianas y en este catálogo va a contar cuáles son las posibilidades que el diseño de comunicación visual y el diseño industrial tiene para ofrecer a estas empresas italianas, ¿no? Y bueno, entre ellas vemos el diseño de el logotipo de una empresa muy emblemática de Italia que se va a hacer famosa a nivel internacional por la producción de máquinas de escribir, que es Olivetti. Aquí lo que podemos ver entonces es la obra del diseñador italiano Giovanni Pintori, que diseña una serie de afiches para la Lettera 22. La Lettera 22 es una máquina de escribir que fue diseñada por el diseñador italiano Marcello Nisoli, ¿sí? Y que es un clásico del diseño italiano y del diseño internacional. Lo que estamos hablando entonces es de una serie de ideas de la posguerra que tienen que ver con muchísima utilización del color para personalizar estos productos y que se integren al diseño de equipamiento inmobiliario de los interiores de los hogares, donde también había explotado el color por medio del uso de diferentes plásticos y resinas que permitían incorporar estos colores tan potentes adentro de los productos de uso cotidiano, ¿sí? Y la Lettera 22, entonces, diseño de Marcello Nisoli, va a hablar también de lo compacto, ¿no? Que va a ser como una ambición en la posguerra, empezar a hablar de cierta miniaturización de los elementos. Nosotros que en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Los muebles y los utensilios de uso diario tenían como un tamaño que era bastante considerable, bastante numeroso, bastante difícil de transportar de un lugar al otro. La Lettera 22 va a poder guardarse dentro de un maletín que venía junto con la máquina de escribir y uno podía llevársela a su casa y escribir allí, luego llevársela al otro día al trabajo, llevársela a sus vacaciones y escribir en la playa, ¿sí? Bueno, de alguna manera se empieza a contar esta cuestión del tamaño reducido, la portabilidad y la personalización por medio del color como diferenciales propios del producto, ¿sí? Bueno, vemos que los italianos, a diferencia de los suizos, sí utilizan un montón de otros recursos y de resoluciones visuales que no tienen que ver únicamente con la fotografía objetiva para mostrar el producto o la línea de producto, sino que están más vinculados al arte. A ellos no les interesa hablar de su diseño como un diseño científico, como le sucedía a los suizos o a los integrantes de la escuela de Ulm, sino que como buenos italianos tienen un vínculo muy fluido con lo que son las artes, con lo que son las artes gráficas también, y no reniegan de la plasticidad, ni de la subjetividad, ni de la unicidad de una pieza artística, como sí pasaba con lo que sucedía en Ulm y en Suiza. ¿Sí? Entonces, bueno, si bien vamos a ver que por ahí en términos tipográficos y en cierta economía del recurso o uso de planos de color toman mucha influencia de la escuela suiza, los italianos lo van a reformular a su propia manera, ¿sí? Por lo cual va a tener van a tener una gráfica muy, muy identitaria, muy fuerte, y lo que van a involucrar a esta gráfica va a ser la cuestión de lo lúdico, ¿sí? Va a ser un diseño entretenido, va a ser un diseño muy libre y no va a estar condicionado por los dogmas de las escuelas científicas de diseño, ¿sí? Como se puede ver, por ejemplo, en este tipo de resoluciones, ahí es el maletín que yo les contaba en el cual se podía transportar entonces esa Lettera 22. Acá vemos los bocetos que lleva adelante Nisoli para diseñar entonces eh, esta máquina que, bueno, como pueden leer ahí, da la impresión de ligereza y de agilidad, ¿sí? Y bueno, presente la cuestión del transporte. Entonces dice en italiano. Bueno, van a trabajar con algunos arquitectos como Marco Sanuso o Renzo Piano para desarrollar los locales comerciales y las plantas productivas de Olivetti, que se van a establecer en una ciudad del norte de Italia, cerca de Torino,
que se llama Ivrea, ¿sí? Toda la producción de Olivetti va a ser una obra de arte total, porque ellos van a ser una empresa de diseño, ¿sí? Entonces van a tener bien en claro que toda su propuesta, tanto de las formas que van a tener la fábrica, cómo va a estar ordenada la planta productiva y todo el circuito de producción, la formación de sus trabajadores, ¿sí? Ellos van a trabajar en una etapa donde había una idea de que las empresas tenían que realizar un aporte social, ¿sí? Pero no un aporte social por medio de fundaciones que financian arte, como se hace ahora, sino por medio de una mejora en la calidad de vida de sus trabajadores, y muchas de estas grandes empresas ocupaban espacios que los grandes estados dejaban vacantes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Olivetti va a ser una empresa que en Italia y en muchos países de Latinoamérica, donde va a tener plantas productivas, se va a dedicar a construir escuelas, jardines de infantes, hospitales, plazas públicas, ¿sí? Que rodeen su planta productiva y que permitan el acceso a servicios y a sus trabajadores y de esta manera mejorar su calidad de vida, ¿no? Esto no es nada menor porque son acciones que en general esperamos que las hagan los estados. Acá hay una responsabilidad propia del empresario de los años 60 y 70, muy particular, muy propia de esta época que después desapareció por completo. Lo que ven acá son aulas que estaban en la misma fábrica para que los trabajadores de producción se capaciten cada vez más y puedan mejorar mientras trabajaban en la fábrica eh, sus competencias y acceder a cargos de mayor relevancia, de mayor jerarquía, con mejores salarios, ¿sí? Mientras ellos estudiaban acá y trabajaban en otra parte de la jornada de la planta productiva, sus familias entonces estaban yendo a jardines, jugaban en las plazas o sus hijos nacían en hospitales creados en estos polos urbanos que desarrolló esta empresa Olivetti. Así que bueno, esto es muy, muy, muy importante porque de alguna manera marca un clima muy propio de la época, ¿no? Y vemos como muchos de estos edificios también dan cuenta de la actividad de la empresa porque en general hacen alusión como a lo modular, ¿sí? Y a estas piezas o teclas propias de las máquinas de escribir. Es un factor común que vamos a ver en muchos edificios con esta estética moderna que se hicieron para esta empresa Olivetti y la ciudad de Ivrea, ¿no? Miren acá de nuevo los techos, también como hacen alusión a las piezas partes y a estos sistemas de escritura que tenían estas máquinas de escribir. Aquí una planta productiva de Olivetti construida en Brasil. Son muy escultóricas, ¿sí? Tienen mucha identidad, formamos parte de la estrategia de la empresa darse a conocer en estos términos. Entonces Olivetti dice, la fábrica fue concebida a la medida del hombre para que éste encontrara en su ordenado puesto de trabajo un instrumento de rescate y no un dispositivo de sufrimiento, ¿no? Lo que marca entonces con esto Adriano Olivetti es pensar a la industria y a la fábrica como un dispositivo de mejora de la vida humana y no como la fábrica del siglo XIX que nosotros conocíamos, donde no se cuidaba a los trabajadores, lo único que importaba era el capital y el lucro, etcétera, etcétera. Aquí vemos tiendas comerciales que fueron de vanguardia también en su momento, diseñadas por los más grandes arquitectos y diseñadores industriales del periodo. Vemos como también hay una curaduría de los elementos que se muestran en la vidriera. No hay cientos de elementos compartiendo el espacio, solamente algunos. ¿Sí? Se ven las variantes de color, se ven los espacios artísticos donde Olivetti incorpora obras de arte a sus tiendas, como se puede ver acá en el mural que figura en el fondo, ¿sí? Bueno, la iluminación fundamental, unas vidrieras muy en la estética de lo que tiene que ver con esta caja de vidrio, ¿no? Que propone el movimiento moderno. La utilización de las luces de neón, como se ve arriba, muy propia de los años 30 y 40 del siglo XX, se siguen utilizando acá en los 60 también. Ven que es una arquitectura totalmente moderna y de vanguardia. Como el producto industrial aparece interactuando con obras de arte en una estética de museo, ¿no? Vemos una escultura en un pedestal y en simultáneo vemos también las diferentes máquinas de Olivetti también en pedestales, ¿no? La presencia de marca, de nuevo recalco la iluminación interior de este local, el vínculo entre el interior y el exterior, la utilización de una paleta reducida de colores, ¿sí? De nuevo aquí la presencia del arte, ¿no? Todo era muy escenográfico a la hora de mostrar el producto, ¿no? De poder ingresar a una tienda y llevarse una experiencia muy particular, muy curada por parte de la empresa. Olivetti va a tener tiendas en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Este diseño, por ejemplo, lo hizo la diseñadora y arquitecta Gae Aulenti. Esa es una lámpara que se llama pipistrello, que significa murciélago, y
se diseñó específicamente para las tiendas de Olivetti de Buenos Aires y de París, ¿sí? Se terminó convirtiendo finalmente esa lámpara en un icono del diseño industrial a nivel internacional, del diseño italiano. Ven entonces cómo aquí se presenta como si fuese una especie de anfiteatro todo lo que son los productos de esta empresa, ¿sí? Totalmente escenificado y teatralizado. Vemos entonces diferentes iconos del diseño italiano, como la motocicleta Vespa, la Letera 22 o el Fiat 500 original. Aquí en Argentina no estuvo, tuvimos el Fiat 600, pero bueno, en Italia fue un éxito y formaba parte también de esta estrategia macro de productos de pequeña escala, que fuesen relativamente rápidos de fabricar y que, digamos, cubriese la demanda, en este caso de transporte, pero no fuesen demasiado caros porque era una sociedad que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, entonces cambia esa lógica de grandes autos que en Estados Unidos iba a existir, los autos van a ser cada vez más grandes, cada vez más llamativos. En este caso empezamos a hablar de autos pequeñitos, incluso algunos autos burbuja, que van a dar respuesta a la necesidad de moverse, pero de lograr un precio competitivo y una masificación en la producción. Entonces hablamos de una muestra palpable de lo fundamental, que es la técnica y la humanidad en los cursos de formación, eh, no solo como profesionales, sino también ante todo como personas, una filosofía muy tradicional de Adriano Olivetti, que publica muchos libros y muchos artículos en relación a su mirada del rol del empresario para con la sociedad, ¿sí? Más conocido es uno llamado La ciudad del hombre, ¿sí? Entonces, el Centro de Formación de Mecánicos Olivetti diseñó una nueva forma de aprendizaje, también se abre fuera de la fábrica, el plan de estudio incluía cursos de cultura general, educación artística, visitas a fábricas, exposiciones y visitas a diferentes museos. Representan una ideología de vanguardia capaz de ponerse a disposición de toda una comunidad para realizar sus ideales y sus valores, ¿no? Esto que vemos entonces en la industria Olivetti va a terminar permeando en muchas otras empresas, como en este caso la Rinascente, que es una tienda por departamentos italiana. Acá vemos el trabajo de Giovanni Pintori. Ven que al igual que los suizos son líneas constantes, tipografía sans serif y una paleta de colores, pero, y fotografía o fotografía en medios tonos o calados, pero lo italiano siempre es un poco más dinámico y más entretenido, por lo cual va a tener algunos puntos en común con la gráfica norteamericana del mismo periodo también, ¿no? Si ustedes ven gráfica en Estados Unidos del mismo periodo, como la que vimos hace dos clases, van a ver que tiene algunos puntos en común con la gráfica italiana, porque de nuevo, toman mucho de lo suizo, pero no lo toman al pie de la letra, ¿sí? Acá vemos envoltorios de cuando uno compra un regalo en la Rinascente, vemos tapas de discos. Bueno, el trabajo de Tomás Maldonado, de branding para la Rinascente, y Upin, que es otra red de almacenes del mismo grupo, con algunos trabajos del estudio Boyeri, ¿sí? Para empresas muy importantes como la compañía de radio y televisión italiana, la RAI, trabajo de Remo Muratore para Cardex, compañía de mobiliario, trabajo de Máximo Vignelli para Feltrinelli. Ven como hay puntos, bueno, Baunorda particularmente era suizo, ¿no? Pero ven como hay muchos puntos en común entre la gráfica italiana y el arte concreto y la gráfica suiza más tradicional. Aquí de nuevo hay vínculos con el uso de la fotografía que hace la gráfica suiza, la determinación de la orientación del campo visual. De nuevo son muy pocos elementos, pero la pieza también es extremadamente dinámica y entretenida. Bueno, algunas revistas, ¿sí? Como la revista Octágono, revistas de arquitectura, revistas de diseño interior, van a ser las que van a popularizar el diseño italiano. Bueno, medicamentos como hacían los suizos, ¿no? Gráfica para medicamentos, pero en este caso a la manera italiana, medicamentos para la artritis, bueno, Redoxon, marca mundialmente conocida, como ven ahí, un trabajo de Aldo Calabresi para el estudio Boyeri. Bueno, estos son algunos trabajos del estudio Boyeri, que ya los vimos publicados en la revista Neue Graphic hace un ratito. Trabajo de Aldo Calabresi para Boyeri también. Bueno, las grandes empresas automotrices, los premios del circuito automotor de Monza, ¿sí? Carreras. Bueno, los italianos tienen una gran industria alrededor de lo que tiene que ver con lo automotriz.
las marcas grandes empresas y mejor posicionadas en ese sector son italianas. La Feria de Milán, bueno, un cartel desarrollado durante el fascismo de Mussolini. ¿Se acuerdan que hablamos que Mussolini trabajó mucho con los futuristas y también dejó que el arte italiano se desarrollase en sus propios términos, ¿sí? Durante su régimen? Aquí un trabajo entonces muy de vanguardia de Gianni Zabischi para promocionar la figura de Mussolini, contratado por el estudio Boyeri, ¿sí? Bueno, gráfica para niños, muy característica de Italia. Voy a ver acá tapas de libros infantiles por parte del diseñador Bruno Munari. Juegos para niños, en este caso un juego con tarjetas de Enzo Mari. Y trabajos de diseñadores que no son italianos, pero que toman las influencias del movimiento, ¿no? Este dinamismo, este ludismo, este desparpajo que tenía el diseño italiano de romper las reglas, ¿no? Si lo pensamos fríamente, podemos ver que un suizo jamás haría esto con la tipografía, ¿no? Porque sería deformarla, sería de alguna manera romper el diseño original que el tipógrafo pensó para la letra. Un italiano sí lo hace en pos de generar cierta semántica, que es representar el movimiento de este neumático que acaba de pasar y que deja una estela a su paso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un cartel que permite ver muy claramente la diferencia entre lo que es la propuesta del diseño suizo y la del diseño italiano. Vemos aquí también una imagen de un estudio muy famoso que surge desde Italia, es una unión de algunos suizos y de algunos italianos. El estudio se va a llamar Unimark y es un estudio que va a trabajar mucho para diferentes países de Europa, pero sobre todo para los Estados Unidos. Algo muy curioso que ustedes pueden ver acá es que quienes trabajaban en el estudio estaban vestidos como si fuesen laboratoristas, ¿sí? Como si estuviesen trabajando en ciencia, ¿sí? En un laboratorio, y sin embargo trabajaban en diseño, ¿no? De alguna manera, discursivamente, al vestirse de esa manera para esta foto, ellos lo que marcaban es que hacían un diseño científico, que no eran artistas plásticos como los demás, sino que hablaban desde el lugar de la ciencia, ¿no? Entonces acá vemos un diseño italiano que se ve muy influido por la vertiente científica del diseño suizo, particularmente porque quien dirigía este estudio Unimark era el diseñador suizo Bob Norda, que es este señor que está ahí en el medio con el bigotito, ¿sí? Ellos trabajan para grandes empresas italianas como Alitalia o Agip. Son proyectos que se siguen utilizando hasta hoy casi en los mismos términos, ¿sí? Con muy pocas modificaciones. Lo mismo el subterráneo de la ciudad de Milán. O el diseño del subterráneo de la ciudad de Nueva York en la década del 70, donde se hace un rebranding de todo la señalización de la ciudad. Para eso son contactados entonces por el estudio Unimark, Bob Norda y el diseñador Máximo Vignelli, y rediseñan primero toda la red de subterráneos de Nueva York y su señalética, y luego la urbanización por afuera del subte de la ciudad. Vemos cómo utilizan entonces una geometrización y una sintetización de las formas y de los hubs porque se conectan estas redes de subterráneo y lo ordenan por medio del color, ¿sí? Y diferentes variantes tipográficas de la misma familia, que en este caso es helvética, y que permiten entonces con una sola familia y con una paleta de colores solucionar o dar cuenta de un sistema extremadamente enorme y complejo como es el subterráneo de la ciudad de Nueva York. Y aquí lo que podemos ver es un manual que fue encontrado hace poquito porque estuvo perdido durante muchas décadas, que lo que muestra entonces es todo el sistema de señalización de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Tanto dentro del subte como por fuera de él. Después del trabajo de Nueva York fueron contratados también para hacer el subterráneo de la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, y algunos otros trabajos, ¿no? Como para la región de Lombardía, bueno, el metro de Milán que ya hablamos recién. Las características del diseño italiano, entonces, son la asimilación de la metodología y sistematización centroeuropea, sobre todo de Suiza y Alemania, la aceptación de la corriente tipográfica internacional o universal, hay ejemplos, habíamos hablado ya de la Universe y la Helvética, la adopción de la fotografía objetiva de las vanguardias y los juegos fotográficos del arte óptico y del diseño estadounidense, y la adaptación de la metodología rígida de la escuela suiza a programas que dejan algo más de espacio a la intuición y a la creación, ¿sí? Así que bueno, estas van a ser las principales características del diseño suizo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta la próxima.